problema. Sí, mire, sí. A ver, Santiago. yo creo que me parece razonable lo que da la encuesta, ¿sí? Porque hay algunos errores, ¿sí?, que se cometieron durante el kirchnerismo que no se pueden reparar de manera inmediata. Es decir, recomponer el capital humano, recomponer el capital social, recomponer la inversión. Es más, la recomposición de tarifas, eso que falta a la luz hubo un desfasaje de 15-1, ¿sí?, en las tarifas. O sea, con lo cual, parte del problema es la herencia. Pero también hay que afirmar que este gobierno, digamos, no pega una. Es una máquina de hacer macanas y la verdad que siempre le pifia. Entonces, me parece bastante razonable que diga hay culpas bastante compartidas. Parte es la herencia y parte es que este gobierno no le pega. O sea, porque la verdad hay que decirlo, sacando a algunos funcionarios, el gobierno es bastante malo y ataca encima a los únicos buenos que tiene. Bueno, ¿querés que te diga otra pregunta? ¿Cómo cree que va a ser su situación económica personal dentro de un año? Peor el 35,6%, igual el 33,7% y mejor el 23%. O sea que Javier plantea algo con relación a la inflación Javier, que sería bueno que lo digas. Porque yo hablé con un montón de economistas y ahora están, la inflación hasta que no estén las tarifas en el orden que corresponde generan inflación. Dicen, la inflación no es de 25, la inflación es mucho menos, pero hay que bancarse el tarifazo de la luz, del gas y del agua y por eso te va a jorobar siempre. Pero la inflación bajó. ¿Es verdad o mentira eso? No, lo que vos estás diciendo, Paulo, es Tus verdad. colegas dicen. A ver, digamos, sí, igual yo con mis colegas, con la gran mayoría tengo mucha diferencia porque son keynesianos y para mí los keynesianos son brutos. Así que, digamos, o sea, es parte de otra cosa. Pero vamos a ver así. A ver, si vos tomás la inflación del año pasado, yo voy a redondear los números. 25. Fue 25%. Si vos hubieras hecho lo que hacía el kirchnerismo, que era pisar tarifas, pisar servicios, la inflación del año pasado hubiera sido del 12%. La mitad. Ese es el número que vos tenés que comparar contra la inflación que tuvo el kirchnerismo, por ejemplo, en el 2015. Después hay otro tema muy importante. Cuando vos limpiás el efecto de las tarifas, ¿sí?, esos son 6 puntos, con lo cual también estabas hablando en torno de 19 puntos. Lo que pasa entonces es, ¿por qué este año entonces hubo una inflación de estas características? Si el presidente del Banco Central sabe que cuando convalida con emisión hace que la inflación no baje. Y en realidad, digamos, el gran responsable de que no se cumpla la meta ha sido el jefe de gabinete, Marcos Piña. Piña. Piña, sí, porque, digamos, su política fiscal nos lleva una piña. Pero, digamos, al margen de qué es lo que hizo Marcos Piña en enero del 2017. Lo echó a Melconian por hacer bien su trabajo en el Banco Nación. Y puso un economista afín a las barbaridades que quería hacer él, que era estimular el crédito. Esa estimulación del crédito por parte del Banco Nación implicó que con el esquema monetario que usa el Banco Central, la cantidad de dinero subiera en exceso un 13%. Y eso puso una inflación adicional en el año de 7 puntos porcentuales. Si vos le sacás a los 25 esos 7 puntos, Sturzenegger no le hubiera pifiado por tanto. ¿Por qué le pifió? Porque se metió en el medio la política. En el medio metió la cola el jefe de gabinete, quien el día 28 de diciembre avanzó sobre la autonomía del Banco Central de manera salvaje y el mercado le pegó un cachetazo tan fuerte que lo dejó sentado de traste y tuvo que recular. Y recién ahora, a partir de lo que fue esta reunión del martes, donde el Banco Central anuncia la tasa, es que se pudo calmar el mercado cambiario. Pero esto es importante para tener en cuenta que las barbaridades que hace la jefatura de gabinete atacando al mejor funcionario de este gobierno, que es Federico Sturzenegger, sí, no son gratis, se pagan con inflación. Pero Javier, ¿cuánto subieron los alimentos en este año? Porque vos estás hablando de tarifas, yo te entiendo, pero digo, acá hay un punto dramático, los alimentos están por arriba del 20%. Los alimentos exclusivamente, inflación de alimentos. No sé, digamos, o sea, si querés te chequeo el número ahora. Es un ahora. escándalo eso. Más allá, yo te regalo la tarifa, te regalo todo, yo lo entiendo. Hay que regalar, hay que sumar todo. En realidad. Alimentos subieron 20%. Un poco más del 20%. No, bueno, son los datos, Bueno, son 20%. 20%. Bueno, es una barbaridad. Bueno, digo, en términos relativos, perdieron contra el resto de los bienes. O sea, no es que, digamos... A ver, pero es un gran dibujo hay un tema muy interesante, digamos, que siempre es bueno discutirlo,
Y por eso, digamos, también me parece que las disparatadas ideas de la jefatura de gabinete sobre la política monetaria hacen daño a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque la jefatura de gabinete quiere bajar la tasa de interés y no tiene en cuenta que eso puede dar una situación en la cual se te dispare el precio del dólar. Y cuando se te dispara el precio del dólar, el problema con eso es que te salta el precio de los alimentos y eso golpea más fuertemente sobre los más pobres y los más vulnerables. Entonces, eso no es una situación menor y ahí, digamos, no sé por qué, digamos, de dónde sacan esas ideas la gente que está en jefatura de gabinete, porque en el fondo es castigar a los más pobres. Para un minuto, hablando de todo esto, ya había anunciado el informe que tiene que ver con lo que sucedió hoy en Liniers. Nuevamente, manteros y la polémica. Mirá, en una mañana, una tarde muy complicada, con una problemática, la verdad que tiene un trasfondo muy sensible, muy delicado. Mirá. Nosotros queremos que nos ubiquen en un lugar donde podamos trabajar. ¿Por qué los tiene que...? A ver, ¿cuál es el criterio para que los tengan? Es una obligación. Yo me rompo el culo así laburando. Soy argentino, nací acá y me rompí y no le pedí nada a nadie. No pidas, salí y buscá. Mirá todos los locales que hay en alquiler, alquilate un local. No tenemos dinero. Estoy repodrido, loco. Hace un montón de años no podés caminar por acá. 120.000 personas diariamente circulan por estas calles y estas veredas que hasta ayer, sinceramente, no se podía transitar, incluso invadiendo la calle. Sí, nosotros trabajamos acá, ¿sabes? No hay nada que hacer, solamente trabajo. Los comerciantes de la zona tiene que ver con que, bueno, algunos tienen que pagar impuestos y cosas que por ellos se sienten que es desleal. Es que nosotros no vendemos como ellos. Ellos venden mucho y nosotros vendemos poco. Ellos venden más caro. 6 hijos míos junto con mi acá. Y ahora yo no tengo lugar para trabajo. Nosotros venimos a cumplir una orden judicial que fue firmada por el doctor Sebasco en aras de poder recuperar el espacio público que tantas veces ha sido reclamado, ¿sí?, por los vecinos que no solo viven en este barrio porteño de Liniers, sino también que transitan. Soy argentina, tengo 47 años, estudio secundario y trabajo en la calle porque la Argentina a mí no me da trabajo. No podés entonces agarrar y meterte en el medio de la calle, ocupar el espacio público. ¿Y vos me vas a dar de comer a mis hijos? A ver, está Oscar Silva, que es secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la Argentina. ¿Cómo le va? Lo escucho, por favor. No te escuché la última. Adelante, lo escucho. De acuerdo a lo acontecido, ¿qué tiene para decir? Bueno, ese es un hecho bastante lamentable. Yo creo que la política que está usando el gobierno de la ciudad es una política desacertada. Tenemos esperanza como que en otros temas han dado marcha atrás y han rectificado la posición. En este caso también lo deben hacer. Lo deben hacer porque hay un gran problema nacional que es la falta de fuentes de trabajo. Estas son fuentes de trabajo. Esa anarquía que se ve en la vía pública no es culpa de los vendedores, es culpa de la inacción del Estado, que no ha legislado, no ha sacado una ley o un ordenamiento, no ha hecho un ordenamiento de la actividad para que se pueda distribuir los compañeros y no estar todos agolpados en un lugar. La ciudad de Buenos Aires tiene 20.000 cuadras y el problema acá son 2.000 puestos de trabajo. 2.000 puestos. Se podría sacar una ley donde haya 2 puestos por cuadra y con pocas cuadras. Sí, hace mucho que están luchando por eso, sí. Lo mismo que ONCE. Por supuesto que uno entiende todos los reclamos y la pelea permanente entre el comerciante y el mantero. El vendedor ambulante está permitido por ley, es tomar algo, una caja de alfajores, caminar, subir a un tren o colectivo, vender, no hay ningún tipo de problema. Acá el problema es que lo que vivimos en ONCE se traslada a Liniers, con una competencia caballero desleal, porque quien tiene un local, en ONCE, las ventas de los locales se recuperaron casi un 40%, dicho por los propios dueños o inquilinos. Hay que pagar alquiler, hay que pagar impuestos, ingresos brutos, tener empleados en blanco, etc. Aquí tenemos lo siguiente. El 38 son las cuadras, esto es Avenida Rivadavia, Caruela, Colectora de General Paz. El 47% dedicado a la venta de billutería, cosas de plástico, elementos chinos. El 38% comidas, frutas y verduras,
perdiendo totalmente la cadena de frío, más allá de la competencia que pueda haber con cualquier local. Comida elaborada 13%, indumentaria 13%. Y un tema, porque si bien somos un país con las puertas abiertas, con las fronteras muy generosas y con todo lo que somos, tenemos que también pensar cómo darle trabajo a la gran cantidad de extranjeros que tenemos, porque cuando el gobierno de la ciudad hace el censo se encuentra con mucha gente que está en condición ilegal. Y esto no es normal, lo plantean. Si yo voy a Chile, a Santiago, y pongo una manta en la avenida principal, en 2 minutos estoy afuera. Yo fui a trabajar a Bolivia, se me venció una visa laboral y me vinieron a buscar porque yo estaba en falta. No porque no puedo trabajar, sino porque hay que cumplir con requisitos. Acá el inconveniente en Rivadavia, en Liniers, el 44% es de senegaleses, el 39% son hermanos bolivianos, el 1% son paraguayos, el 9% peruanos y el 5% argentinos. Hoy hablé en la radio a través de los móviles que estaba Martín Rojas con la gente damnificada. Es un promedio diario aproximadamente en un buen día de venta de 1.000 pesos y trabajan 6 días a la semana. No pueden estar montando los puestos en la puerta de ningún local. ¿Puedo decir algo que yo vi, Santiago? 2 cosas he visto hace un tiempo atrás cuando todavía estaban en 11. Primero vi entrando, yo iba en taxi y vi entrando un grupo que supongo que eran senegaleses o, bueno, sudafricanos, entrando a un local de billutería donde después salían con los maletines. O sea, en el mismo negocio les dan los maletines para que vayan a vender billutería o lo que fuere. Y después, otra cosa, es camionetas que a la mañana dejan a la gente muchos con de ellos los son puestitos, utilizados, porque es cierto, todos venden lo la que misma diciendo. bombacha, la misma... No, pero aparte, es cierto que muchos de ellos son utilizados, Sí, hay mafias sí. detrás de todo esto. Totalmente. Gustavo debe ser mejor que nadie este tema. Sí, ¿sí? es cierto. El problema que tenemos acá es que hay mafia. Claro. También hay un problema que el gobierno juega una doble vara, que a mí particularmente como ciudadano de Buenos Aires me molesta, porque ahora sabemos que van a autorizar los food trucks a partir del mes que viene, con una determinada cantidad por barrio y por cuadras. A mí me parece perfecto, pero me parece que si vos autorizás food trucks o autorizás como está ocurriendo, a mí me encanta ver las mesas y las sillas en la vereda y poder tomar algo en la vereda. Con respecto al espacio público. Pero también estás ocupando el espacio público. Entonces me parece que si estás regulando ese comercio, también me parece muy atendible lo que dice el señor Silva del sindicato, de que regules de alguna manera esa actividad con puestos por, obviamente pagando todos los Doctora, sí, ahora voy. Sí, a mí me parece que recuperar el espacio público es parte de las asignaturas pendientes que tenemos y que tiene que ver con una comunidad que vive en un orden establecido. En el caso de lo que planteaba el señor, el Estado claramente tiene que dar herramientas y ustedes también, a partir de su organización, la generación de cooperativas de trabajo, la solicitud de espacios y de predios para que los vendedores se puedan instalar como ferias, como sucedió en el caso de 11, pero de ninguna manera podemos dejar de ver esto como algo positivo. Es necesario la recuperación del espacio público, es necesario, acá se vende alimento en estos puestos, no hay ningún tipo de control bromatológico, no hay ningún tipo de control de la nada misma, y por el otro lado, la cantidad de organizaciones delictivas que están detrás de todo esto y regentean a la gente, y la gente es víctima de las mafias que los regentean. Entonces llamemos las cosas por su nombre. Lo que ocurrió hoy en Liniers fue empezar a romper con un orden mafioso establecido hace muchos años, que hacen uso y abuso del espacio público y de la gente que termina siendo rehén de ellos. Sí, Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás? A mí me parece que hay 2 formas de mirar el problema. Una forma es el desalojo y la prohibición, y otra forma es buscar la integración. O sea, la Argentina tiene una realidad concreta, que hay una enorme pobreza en crecimiento, hay un 30% de pobreza, y la gente no se va a quedar en la casa muriéndose de hambre, va a buscar y se la va a rebuscar. Ahora, el Estado tiene que encontrar mecanismos para que esa economía popular, para que esa economía informal se vaya integrando. La verdad que hay un mercado donde, humilde, que gente consume por fuera de los comercios que funcionan allí en Liniers, y el gobierno puede encontrar mecanismos, porque a mí me parece que estas imágenes fomentan lo peor de nosotros, porque acá se puede decir de manera elegante que hay 40% de senegaleses, 30 y pico % de No, elegante no, es la realidad. Ahora,
Si yo tengo un local y te parás vos en la puerta y vendés, no te quiero. ¿Viste? No demos tanta vuelta. No vengamos. No, por favor. Estas imágenes. El mundo se maneja de otra forma. Ustedes atrasan con estos argumentos berretas, que todo, que... Basta. A ver un minuto, Daniel. Vas a otra parte del mundo y se respeta. No, pero usted me está diciendo xenófobo. Yo no soy xenófobo. Le estoy diciendo al señor... Vos lo decís de manera muy elegante y de manera muy clara. Ahora, eso la gente lo traduce de otra forma. Perdón, señor. Usted Menéndez, discúlpeme, ¿ratifica usted que me está diciendo que yo soy un xenófobo? Yo no te estoy diciendo eso. Porque de forma elegante, no sé qué cosa. Esta forma en cómo el gobierno interviene y cómo se difunde elementos para señalar que lo que están haciendo esos son extranjeros, es implícitamente incitar perdóneme. a que esa gente no tiene Perdóneme, derecho. señor, perdóneme. Yo soy periodista, no trabajo para el gobierno de la ciudad. Yo estuve trabajando 3 horas en la radio y nos dieron la estadística y hablé con la gente, con los damnificados. Si yo hago esto en Brasil, en el Mundial de Brasil los argentinos vendían bebidas para solventar su estadía en la Copa del Mundo. ¿Sabe cuánto duraron? 2 minutos 20. No son xenófobos. ¿Saben qué hace? Respetan las normas y las leyes. Este país es un viva la pepa. Entonces ustedes sostienen la explotación de la gente como lo hacían en La Salada, bajo el argumento que la gente compra barato. Atrás hay una evasión fiscal brutal en la Argentina y hay explotación de gente. Porque muchos de los bolivianos que están trabajando así los explotan. Entonces no vengamos con el versito de los xenófobos, porque atrasan esos discursos. En otra parte del mundo hay normas y hay leyes que se respetan. Y este país es un viva la pepa. Y tienen que respetar los argentinos y los extranjeros. Si no tiene libertad para ir a otro país, no hace falta que estén acá. Santiago, me parece a mí que digamos, la gente que generalmente trata de encontrar una justificación a temas como esto, como los que nos encontramos hoy, pierden de vista que es una estructura estatal la que finalmente termina poniendo a esta gente en la calle. Yo acá, porque lo conozco, le pasaría la pelota a Javier, porque digamos, mientras existe esta estructura impositiva que termina con el laburo, va a haber gente que se te va a meter a vender un sachet de leche, Paulo, en el living de tu casa, no en la vereda. A ver, digamos, si me dejas, Santiago. A ver, yo creo que estamos analizando los efectos y, como dice Carlos, hay que ir sobre las causas. Lo primero que tenés que comprender es que cuando vos tenés un mercado paralelo, un mercado negro, digamos, ilegal, como quieras, lo que sucede, como todos los riesgos que vos corres de estar en la ilegalidad, suele tener un precio más alto que el mercado en blanco. La presión fiscal en Argentina es tan grande, es tan abusiva, ¿sí? Es tan expropiatoria, ¿sí? Que hace que el que está en el mercado ilegal tenga demanda versus el que está en blanco. ¿Por qué? Porque justamente si están ahí es porque tienen demanda, porque alguien lo compra, porque a alguien le conviene. Entonces el punto es, lo primero es entender que esa gente está ahí, ¿sí? Y tiene demanda porque la presión fiscal sobre los que están en blanco es abusiva. ¿Y eso qué es lo que hace? Eso también lo que trae es que vos no puedas demandar gente en blanco. ¿Y por qué no podés demandar gente en blanco? Porque por cada 100 pesos que recibe un trabajador, al empleador le cuesta 165. Entonces eso te deja a la gente afuera. ¿Y sabes a quién deja afuera? No deja afuera a los que están más calificados, deja afuera a la gente que tiene menos formación, que tiene menos posibilidades y te tira a los vulnerables a la calle. Entonces el vulnerable, frente a la posibilidad de que no puede entrar en el mercado en blanco, no le queda otra que ir y trabajar en una situación verdaderamente desventajosa. A ver, Oscar, por favor, sí, ahora sí. Sí, en primer término le quería contestar a la señora. El gremio no avala la forma de comercialización de alimentos como están haciéndolo en Liniers. Estamos totalmente en contra de eso. Más creemos que los alimentos únicamente se deben comercializar donde se garantice la cadena de frío, tipo lo que es la costanera, que eso fue un trabajo del gremio nuestro para que puedan continuar trabajando los compañeros. Y después el tema de... Cuando hablamos nosotros de que los compañeros tienen que trabajar, es porque no hay otra fuente de trabajo, pero además porque somos de la actividad. Nosotros planteamos un ordenamiento en base a 2 puestos por cuadra. 2 puestos por cuadra ni se ven en la calle. Ordenadamente,
con normas claras, con identificación para que se sepa que es un vendedor y que no puede venir otro que no tenga una credencial, que si viene un inspector y le pide la boleta de compra de la mercadería la tenga que presentar. Y eso es lo que muchas veces los comerciantes se oponen a un ordenamiento porque ellos muchas veces no nos dan la factura de compra de la mercadería. Ellos son los que están en infracción. Nosotros hemos hablado bastante con las cámaras de comercio y tenemos consenso de varias cámaras que aceptarían este ordenamiento, sí, a ver, porque saben que no es una competencia desleal. Y a mí me parece que algo de lo que decía Milei, más allá de la solución que él propone, es así. Acá hay un problema estructural y hay que encontrarle soluciones, porque el país es inviable con un 30% de pobreza, con la mitad de los chicos por debajo de la línea de pobreza y con la falta de trabajo que hay. Entonces, se van a generar esquemas donde el Estado tiene que regular y tiene que promover salidas productivas, porque si no, el mercado no produce el trabajo que se necesita. Es que ahora, en realidad el punto es ahora tenés que sacar al Estado del medio, porque no la meterlo más. salida que se propone hoy de persecución. Pero te doy un ejemplo, mirá. Vos fijate, vos fíjate esto, ¿no? Cómo, digamos, se hace la mala lectura de las cosas. Por ejemplo, la calidad, porque no toda la discusión de la calidad está implícita en lo de la cadena de frío, ¿sí? Entonces, ¿qué querés? Regularlo para que, digamos, ok, ¿sabes qué? No hay nada mejor que lo regule el poder del mercado. Porque cuando vos le vendiste algo que está mal a alguien, después no te compra más y desapareces, ¿sí? Entonces, lo que determina la calidad en el mercado no es una regulación, lo determina el consumidor con su acto de demanda. Y después hay algo muy interesante. Después discuto, pero después si querés discutimos. Que no es cierto, digamos. ¿Sabes que te falta mucho lectura de economía austríaca? Por favor. Digamos, después hablamos, si querés. Te doy una clase después para que, digamos, te doy una clase de economía austríaca. Digamos, poder y mercado de Rothbard te va a desasnar bastante. Vamos. Y después otro tema más. El tema del siguiente, ¿no? El aparato represivo del Estado. ¿Por qué reacciona el Estado? No reacciona contra sus regulaciones. Reacciona defendiendo sus regulaciones. Quiero que tengan en cuenta algo de lo que es el Estado. ¿Sí? Al Capone, digamos, traficaba con alcohol, que básicamente era una regulación puesta por el Estado. ¿Sí? Entonces apareció el mercado negro, un héroe, porque le dio alcohol a los que querían y el Estado no se lo quería dar. Pero al margen de eso, sí se lo acusaba de qué, de un montón de cosas, ¿no? De asesino, lo que fuera. ¿Por qué fue preso Al Capone? Por evasión. Listo, ahí tenés los incentivos son claros. Este gobierno te va a perseguir hasta cobrarte impuestos. No le importa todos los daños que genera la presencia del Estado. Lo único que le importa es recaudar. Porque esa es la contracara del 30% de pobres. Le quiero dar la palabra a la doctora. Sí, disculpe, doctora. Primero, en este ámbito siempre nos hemos respetado la pluralidad y las diferencias de formas de pensar. Sí. Así que asno es aquel que acusa al que no quiere escuchar de lo que lo acusa. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que el Estado tiene que estar presente regulando. Yo creo que en un tema de alimentación no es el señor comió, no le gustó la comida y no va a venir más a este restaurante, porque el señor se puede morir de la comida que comió y murió. Entonces me parece que el control bromatológico es del Estado y es una capacidad que tiene el Estado de regular y que no puede ser algo que se le puede delegar al mercado. Por favor, Milei. No, es que me da mucha pena es un personaje. Estos tan pobres. Hace mucho que no venía un personaje. Dejá de terminar la doctora, por favor. Pero no puedo evitar reírme. Bueno, está bien, para adentro, reíste para adentro. No, bueno, que se ríe. Es un pobre personaje. O sea, necesita hacerse el personaje para que todos se rían de las cosas que dice. A vos te falta teoría económica, querida, eso es lo que te pasa. Vamos a construir. A mí lo que me falta, lo que te falta a vos es respeto. Y vos querés arreglarlo agrandando el problema con más regulación. Es decir, como no comprendés la lógica del mercado, vos sos de aquellos que consideran que hay que terminar con todo el gasto público y que la gente no tenga salud, no tenga educación. Mi posición del gasto público. Entonces, no me digas, vos decís tal cosa. Pero no estoy opinando sobre lo que vos decís. Vení. ¿Sí? No, pero vení. Pero ella ahora me está acusando de algo que yo no dije. Pero de dirimir cuestiones personales, acá la problemática es muy grave. Para que lo tengo al doctor Aquel, le quiero preguntar por las cuestiones que tienen que ver con el espacio público. ¿Cómo se manejan? Es una contravención. Sí. Justicia contravencional tiene que intervenir.
yo coincido con la doctora. Acá hay un quién Estado que define qué es regula. una contravención? Por favor. Los legisladores. Claro, entonces, digamos, yo, digamos, en un papel, digamos, determino que, Los digamos, si qué regular. legisladores. Sí, claro, como si fueran los legisladores Los verdaderos legisladores representantes. son- sí, son los que verdaderos vota el representantes del pueblo. pueblo. Sí, son los que Mirá vota cómo el les va la pueblo. vida a los legisladores y cómo le va al pueblo. No, son los que Digamos, vota los el únicos que pueblo. progresan en Argentina son los políticos. No, yo con la la- corporación yo con la política gente- es la única no, que la progresa. verdad- Dale, sí, son unos grandes representantes del pueblo. hacemos? Cerramos Les va el igual Congreso, que al Miguel. pueblo. Una manga de ladrones Tomás lo que del gana un primer político versus lo que gana el decil más bajo. patético. Que les encanta hacer ese indicador a ustedes. Claro. De todos modos, Santi. Un minuto, por favor. Que hace mucho que no me había olvidado yo cómo era. Me he olvidado cómo era. Sí, doctor, disculpe. Es muy claro, es la ley, legisladores, te gusten, no te gusten, fueron todos. Hay una ley, el Código Contravencional, que hay que respetarlo. Y así se hace cumplir. Andá a la Depende, Fiscalía algunas leyes pueden estar sancionadas y pueden ser, digamos, hay leyes que de repente permitían matar gente, o sea, con lo ¿Qué cual, ley? y sin embargo, ¿Qué digamos, ley? o sea, bueno, digo, ustedes podrían hacer cualquier cosa, ¿Qué o sea, ley? digamos, o sea... ¿Qué pero, ley a ver, permitía no, matar no ahora, gente? pero digamos, o sea, pueden sancionar cualquier ¿Pero cosa. qué De ley hecho, permitía digamos, matar permiten expropiar, gente? digamos, permiten un montón de actos violentos por parte del Estado. De hecho, los propios impuestos es un acto violento. Es un acto de robo hacia el ciudadano honesto que crea riqueza. Con lo cual, Vivir en digamos... una isla solos. Por venir. No, no necesariamente. Por favor, chicos. Digo, el Estado es el Pará, problema, por no la favor. solución. Llega un momento que uno no sabe por dónde va el hilo de la conversación y me preocupa eso por la gente que está del otro lado y merece todo nuestro respeto y más con una problemática tan delicada con esto. taxpayer lo Uno sabe. piensa, por favor, estas cuestiones que estamos viendo acá, tan sensibles, pasan en prácticamente todo el mundo con la venta ilegal. El tema es cómo, como país, cómo abordamos esta cuestión. Lo que sí no es un dato menor que estamos en un país con un 30% de pobreza. No es una superpotencia donde hay una persona que se las puede a lo mejor rebuscar de otra manera. Se mezclan otras cuestiones que también tienen que ver con la inmigración, con la falta de trabajo, con la miseria, con las mafias también. Así que es un tema muy sensible que merece por lo menos todo mi respeto. Chiche. Es un tema que conozco bastante y digo que lo hemos trabajado periodísticamente, lo he investigado personalmente. Con Oscar, yo tengo un problema. Yo soy defensor de la venta ambulante, ¿sí? Pero cuando hablan de mafias, yo las he vivido, las mafias. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido a hacer la experiencia. Hemos ido a hacer la experiencia. Yo me quedo sin laburo, quiero tener el mismo derecho que cualquier otro. No podés hacerlo. Claro. Hay una mafia que maneja las calles. Sí. Lo hemos intentado 1000 veces, con puestos mejores que los que tenían, Y cuando vas, te dicen, vos acá no. Y si te insistís, sos boleta, ¿ok? Entonces, no es tan sencillo la calle. Me molesta que Pablo hable de la estadística de nacionalidades. La verdad, Pablo, me molestó mucho. Lo lamento por ustedes Me molesta profundamente. muchísimo. Yo tengo los pies en la tierra y no estoy en la demagogia de la mayoría de ustedes. Me suena a Trump, pero me Bueno, molesta muchísimo. te sonará Trump. Ningún extranjero ocupa un puesto que un argentino quiera hacer. Los extranjeros laburan en todos los laburos que no quieren hacer los argentinos. Los extranjeros, querido Chiche, tienen que... No lo quieren hacer los argentinos en todo el mundo. Si vos vas a la pizzería en Nueva York, todos los picheros son mendocinos. ¿Sabés por qué? Porque no hay picheros americanos. Bueno, está bien. Entonces, a ver, pero perdóname, ustedes están todos muy contentos porque no tienen un local. No, si yo tengo un local y viene alguien y me instala un local sin paredes que me compite en forma ilegal y yo tengo la presión de todos los impuestos, no lo hago. Y discúlpenme, los senegaleses venden la bijú que le dan los comerciantes. Discúlpenme, ¿sabés qué quiero para Argentina? Que haya leyes migratorias justas. No quiero que vengan los peores de otros países y no haya controles. No quiero que vengan células de Sendero Luminoso y se metan en la villa frente a la cancha de San Lorenzo y mueran pibes inocentes en tiroteo. No quiero ese tipo de cosas. Si ustedes están todos en la demagogia, que no les molesta es mentira porque les molesta. A mí me molesta que haya gente que venda cosas ilegales, me molesta que haya gente que no pague un impuesto. Con Diego fuimos a la Villa 31. ¿Sabés cómo está todo? Tienen monotributo social, tienen los puestos, la gente labura en condiciones y pagan lo que pueden. 3 cuadras. Esto es un show. Paulo, vos entrás 3 cuadras. Vos sabés lo que es la Villa 31. Yo no entré 3 cuadras, la recorrí de punta a punta. La Villa 31 si no llega conmigo. hasta el Paseo del Corta, no tenés idea. La recorrí de punta a punta. No la recorriste, hay una feria Paulo. brutal, más grande que esto. No la recorriste. Bueno, vos tenés una opinión, yo tengo otra. Vamos cuando quieras. Vamos juntos, dale. No tenés idea cómo es la 31. Vamos, así fuimos con Diego. Ahora, con el espacio público, salí de acá del canal, a 50 metros, no se puede pasar por la vereda. Un negocio exitosísimo, la venta de cerveza. Paga. No podés pasar. Claro, está bien. Paga. Paga mucho. Paga mucho. No podés pasar por la vereda. Pará, por favor.
digamos, somos un país, un crisol de raza, digamos, somos todos hijos descendientes de inmigrantes. No está en discusión la inmigración, está en discusión en las condiciones que uno y el llega. Cumplimiento de las leyes. Como puede cualquiera a un país vecino, sea donde sea, también. Y el cumplimiento de las leyes. Por favor, Daniel, sí, que te corté hoy. Discúlpame. No, justamente me parece que a veces saca lo peor de nosotros y lleva a discusiones que no conducen. Acá el Estado tiene que encontrar políticas sociales que impulsen a generar empleo. Esa es la salida realmente. Daniel, yo no creo que venga lo peor de la inmigración a nuestro país. A nuestro país viene un montón de inmigrantes a laburar. Como van un montón de inmigrantes a Europa a laburar y también son perseguidos. Y es un problema que es global, porque hay hambre en un montón de pueblos que hace que la gente migre. Ahora, como decía Francisco, lo que nosotros... No hay tantos requisitos. Se persiguen igual en Barcelona a los africanos que venden en la calle que acá se persiguen a los bolivianos. Y persiguen a los argentinos que salen también a rebuscársela. Entonces, nosotros tenemos que construir una mirada humanitaria. Y es difícil, es complicado, porque efectivamente hay mafia, porque efectivamente hay gente que se aprovecha de esa situación de vulnerabilidad de aquel que migra, y que migra para buscar laburo, migra para buscar un futuro. Ese es el mensaje que tenemos que impulsar de los medios de comunicación. El que migra, migra con un enorme dolor. No es que aquí vienen senegaleses y están chochos de venir a vender bisutería a la calle. Y que son sujetos que vienen a hacer. A mí me parece que hay que ser responsable, porque si vos abrís las puertas de un país, no es para que entre o mano de obra esclava, vos tenés que prever si podés realmente recoger, acoger a tanta gente. Entonces, sinceramente no es vengan y después veamos qué hacen. Con un país, como dice Paulo, que tenemos más de un 30% de pobres, con chicos con una pobreza del 45%, tenés que planificar las cosas. No es vengan que acá después veamos cómo se arreglan. Porque ¿sabés lo que termina pasando? Son los bolivianos, son los paraguayos, son los peruanos que terminan trabajando, por ejemplo, en las cosechas en negro. Explotados. Explotados, porque no es que terminan bien en este país, terminan haciendo otra cosa. Si hay jujeños, si hay santiagueños que también migran y que también son explotados. No es un problema de frontera. Lo que te estoy diciendo es que quiere decir que tenemos que tomar políticas. Tienen que ser políticas, no tiene que ser al voleo. Y entonces... Bárbaro, Argentina, ¿por qué no recibe a todos los, lamentablemente, de Siria, los refugiados de Siria? Porque realmente sería un problema. ¿Qué haces con los refugiados? ¿Le seguís sumando pobreza? Yo quería hacer una pregunta a Daniel, porque me parece que él encara el problema bien, digamos. El Estado tiene que hacer algo, dice. Sí. Ahora, yo te preguntaría, ¿vos estarías de acuerdo en que esa medida que el Estado encarara sería una baja generalizada de los impuestos al trabajo? Hay que encontrarle una vuelta. Yo creo que el punto tiene que ver que nuestro país no sale sin una gran mesa de diálogo. Pero te pregunto concretamente, ¿estarías de acuerdo? El problema es que esa medida es una medida que es absolutamente, si es solo esa medida, no conduce a nada. Acá tiene que haber una promoción del empleo. Por ejemplo, nosotros realizamos ferias. La mejor promoción es bajar los impuestos. Bueno, puede ser. Ahora, el problema, lo que no puede ser, es que no haya instancia de diálogo y que se persiga y que a veces también se filtren discursos que no son positivos, porque esa gente quiere laburar y el Estado tiene que encontrar la forma, porque así como hay una contravención, como efectivamente se contraria una contravención, se realiza una contravención, también hay un derecho al trabajo que el Estado garantizado y un montón de derechos que están en la Constitución. Entonces el problema acá no es legal, porque si vamos a un problema legal, me parece que no vamos a resolver los problemas persiguiendo y ocultando esta realidad. Es una realidad más profunda que se sale con una instancia de diálogo y se sale construyendo un país más inclusivo. Está claro, los derechos no son absolutos, sino tienen regulaciones. Sobre esa base, si bien tienen derecho al trabajo, también hay una contravención, una ley, legisladores que las haya dictado, que hay que respetarla. Pero este problema lo resuelve la política, porque efectivamente hay derechos que están conculcados y que... ¿quién le va a decir a esas personas que están allí que no están vulneradas en sus derechos? Bueno, entonces la política, entonces, si un montón de años trajo esa gente está perfectamente, esa gente tiene mucho más derecho a recurrir a la justicia porque está violentada en sus derechos que una contravención. También está violentada en sus derechos cuando es mano de obra esclava, porque en ningún momento estamos hablando de ir detrás de los que regentean estas mafias. Vamos a lo que es. La gran cantidad de manteros que hay no son casos aislados donde se van poniendo y aparecen por generación espontánea. También, si vos querés ir por la defensa de los derechos laborales de toda esta gente, extranjeros o argentinos, también pedí que
el gobierno de la ciudad, el gobierno que le toque, hoy Cambiemos, mañana otro, porque este problema de los manteros no viene ahora, viene desde hace años, también vayan contra los que regentean esto, con la connivencia política que haya. En ningún momento planteas esto. Siempre hablamos de que el Estado tiene que resolver. Bueno, también que vaya contra esto, porque esto escala, no es gente que está porque tiene ganas. Nadie trabaja en estas condiciones. Nadie trabaja en estas condiciones porque quiere. Lo que decía Chiche también, ¿es cierto? Es decir, ¿vos estás de acuerdo en que acá hay organizaciones? Pero por supuesto que, pero esas mismas organizaciones entonces lucran con la debilidad de derechos que tienen todos esos. Pero entonces ya son varios escalones antes de la gente. Pero claro, ahí está el punto. Hay una diferencia. La gente no trabaja en esas condiciones porque, digamos, le gusta esas condiciones. Si pudiera tener otras, trabajaría en otras. Pero trabaja en esas condiciones porque no les queda otra alternativa. Si vos podés... Mira, acá están el ranking de los impuestos al trabajo en el mundo. Mirá quién anda primero, por escándalo. ¿Quién? Es Argentina. O sea, el gráfico este es escandaloso. O sea, a ver, ¿quién está? Lee lo que no se vio. No, Sí. digamos, bueno, digamos, primero está Argentina, después sigue Uruguay, después, digamos, está Austria, Francia, digamos... ¿En el mundo? Claro, exacto. Digamos, o sea, pero nadie paga, o sea, pero para el segundo tenés más de 20 puntos de diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vos a un bien le pones un precio más caro, se demanda menos. No por nada hay un tercio de la gente que está en negro. Es decir, no por nada hay 4 millones de personas que trabajan en negro. ¿Pero qué querés? ¿Que no trabajen? ¿Querés que se mueran de hambre? Son héroes porque en el fondo le encuentran una solución de mercado a la solución del hambre que le propone el Estado. Entonces, si vos propones más Estado, más regulación, más Estado presente, los vas a exterminar. Porque sabés que ese modelo se aplicó. Se aplicó un Estado del 100%. Se llamó comunismo. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y además se cargó con más de 100 millones de seres humanos. Porque no les gustaba esa situación. No puedo más. Ya mi ley con vos en la oreja acá me está por explotar. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, seguiremos con esta cuestión. No nos olvidemos que detrás de todas estas necesidades hay mucha gente que le está pasando muy mal. Como decimos hoy, esta es una problemática que tiene todo el mundo, todo el planeta. En todo el planeta pasa lo mismo, pero en Argentina tenemos un 30% de pobres. Estamos hablando de gente. Sacando las mafias, ¿no? Me tengo que ir el tema porque tenemos que ir al Papa. El Papa está por llegar a Chile. Hubo 4 bombas que explotaron hoy y hubo una quinta que finalmente no explotó. Una situación bastante tensa en Chile con la llegada y la amenaza a Francisco. Mirá. ¡Oye! A 3 días de su llegada, amenazan a Francisco en Chile. 4 iglesias fueron salvajemente vandalizadas en el país trasandino. Los atacantes dejaron panfletos que aseguraban: las próximas bombas serán en tu sotana. Alertan las fuerzas de seguridad. Llega el Papa Francisco el día lunes y ya hay amenazas y actos terroristas en gran parte de Chile. En el día de hoy, por ejemplo, 3 iglesias fueron atacadas en diferentes puntos de Santiago con mensajes en contra del Papa Francisco. Y lo más preocupante son los panfletos que se dejaron allí, unos panfletos que decían Gualmapú, territorio mapuche libre, y advertían que las próximas bombas serán sobre la sotana del Papa Francisco. Es una sociedad que está muy, pero muy eclipsada, muy dividida. Pero no te olvides que son muy laicistas. 8 meses antes de que el Papa vaya a un destino, la logística de él llegó primero. Tomaron la Nunciatura, la Santa Sede del Vaticano en Chile, ingresaron allí miembros de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales al grito de "la plata del fisco se la lleva el Papa Francisco". El subsecretario del Interior acá, nos comentó durante esta mañana, todos estos hechos todos tienen relación, pero no necesariamente estamos hablando del mismo grupo. ¿Hay detenidos? Hasta el momento ningún detenido, se ha mantenido completo hermetismo. La seguridad está en este momento, buscando la manera de garantizar que la visita del Papa transcurra en absoluta tranquilidad. Bueno, tremendo lo que está sucediendo en Chile, ¿no? Bueno, muy delicado. Por estas horas están extremando medidas de seguridad, también en intercambio, digamos, protocolar con lo que es la Santa Sede. Recordemos que el Papa Francisco se ha jactado, digamos, en muchas oportunidades de tratar de rechazar al máximo posible todo lo que tiene que ver con el blindaje propio de la seguridad. Lo hemos visto en Brasil, ¿no? Entonces, esto preocupa y la conflictividad que subyace aparentemente tiene que ver con el conflicto con los mapuches. Ese es el tema que hoy preocupa, o los focos que pueden darse en relación con la seguridad del Papa, que está llegando ahora el lunes. El lunes, 15. sí. Daniel, ¿ustedes van? Sí, vamos a estar
viajando el domingo a participar en Temuco en una misa que va a realizar Francisco. La verdad que muy contentos, creemos que justamente... ¿Se autoconvocaron o fueron invitados? Nosotros participamos de un encuentro que promueve Francisco, que es el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Creemos que es un mensaje muy claro, vinculado esencialmente con una crítica al orden social actual, vinculado con el dios dinero, con la promoción de otros valores, ¿no? La cultura del descarte, la necesidad de que los excluidos sean sujetos de transformación, no sujetos de dádivas o no sujetos donde otros depositen caridad, sino que se organicen y que me parece que lo principal que los ve como un sujeto de transformación. ¿Y por qué crees que no viene? ¿Por qué no viene acá? Que es la pregunta que nos hacemos todos. No lo sé, eso tendrá que ver con su agenda, con sus análisis de la situación. Yo creo que lo principal es que, desde nuestro punto de vista, que ha construido una mirada casi en soledad. La verdad que la crítica hoy a las tragedias que se viven a nivel mundial, prácticamente el único que promueve una mirada diferente, digamos, de la importancia y del prestigio que su investidura tiene, es Francisco. Daniel, me parece que eso lo pone en un lugar central. Vos que trabajás con sectores tan postergados, con necesidades tan reales, con gente que imagino que a lo mejor una palabra, la presencia del Papa Francisco, ¿vos crees que en esos sectores en los que vos te movés todos los días hubiese sido una manera de confortarlos que el Papa viniese a la Argentina, que los visitara? Yo creo que el Papa los conforta porque su mensaje llega. Como su Pero mensaje su llega, el mensaje está presente, él evaluará, seguramente tendrá más ganas que No digo lo que él evalúe, vos como dirigente social, pero por supuesto, y la gente sería que una gran conocés y alegría trataste. que él es una enorme... De hecho, mira, nosotros con mucha precaución iniciamos este viaje porque es mucho esfuerzo. Nosotros vienen de prácticamente todo el país, más de 2 días de viaje. Y la verdad que teníamos dudas y bueno, el esfuerzo digamos, iba a encontrar eco. Y la verdad que está desbordado, digamos, desbordado. Vamos a ir 500 de todo el país, vamos a salir el domingo a la noche. Y la verdad que lo que es... ¿500 son 500.000 o 500? No, 500 de los movimientos solamente populares, luego va a haber Se habla de más de 1 millón de personas que se van a movilizar. Sí, la verdad que va a ser una movilización fenomenal. Y creo que a mí me parece que lo que es interesante de Francisco, más allá del líder religioso, ¿no? Y de lo importante que es la fe en nuestro pueblo y en general en el mundo, es que da un mensaje ¿Por qué distinto. él habló de 500? Se habla de más de 1 millón de personas que van a viajar y yo creo que van a ser más. Porque la verdad que lo que genera Francisco, ¿no? En todo el mundo, no solamente acá en Latinoamérica. Pero bueno, hoy fue un día muy complicado. Chile, la verdad que le quieren bajar un poco los decibeles a la cuestión, ¿no? Porque la verdad que estallaron 4 bombas y hay un mensaje ya directamente dejaron unos panfletos. Dejaron unos panfletos con una frase en lengua mapuche que advertía que las próximas bombas, hoy fueron 4 ataques en distintas ciudades de Chile, las próximas serán, decía el panfleto, sobre la sotana del Papa Francisco. Es un clásico cada vez que va el Papa a un lugar que pasen estas cosas, digamos. Es parte del protocolo, digamos, que siempre hay 3 locos sueltos. La seguridad es extrema, no creo que pase absolutamente nada. Lo que yo dudo es la cifra. 1 millón de personas, ¿dónde lo van a poner? De argentinos. De argentinos. ¿Dónde lo van a poner, chicos? 1 millón de personas es el tercio de la ciudad de Buenos Aires. Lo que tardan en pasar, tienen que arrancar ya con la... Pero ¿te acordás que Brasil terminan en la calle, Chiche? A 1 millón de personas, a 1 minuto cada uno, 30 segundos, estás hasta... Hoy fue tremendo el No son 30 segundos cada uno. No, digo, por eso digo... Chicos, ya hace días que ya se fueron. No es tan fácil llegar, te tenés que anotar previamente, digamos, no es tan simple, por eso ¿Van preguntaba todos cómo por hicieron el para Papa llegar. o van por las Sí, por compras? favor. ¿Quién solventa a toda esa gente que va para allá? No sé cómo será Y hace un tiempo ya venimos trabajando, aportes institucionales, el esfuerzo de cada uno de los que viaja, que también aporta. Hay una organización detrás, somos organizaciones que hace mucho tiempo venimos trabajando y la verdad que hay un enorme entusiasmo que me parece que es lo que está detrás. Yo creo que en unos días lo vamos a ver, van a ser manifestaciones multitudinarias y me parece que va a ser muy interesante el mensaje. Yo creo que el mundo, más allá de la región y de nuestro país, necesita un mensaje que en definitiva busque un mundo más humano, ¿no? La verdad que el nivel de exclusión que hoy hay en el mundo, el nivel de
y el rol que está jugando el Papa, que juega en Europa con los migrantes, que juega con la paz en Colombia, que juega en la situación de Cuba y que seguramente va a jugar en el conflicto mapuche, buscando a través del diálogo una salida, lo pone en un rol muy interesante. Carlos. No, a mí lo que no me termina de cerrar es por qué no viene a la Argentina, ¿no es cierto? Es la pregunta del millón. Realmente es no, pero aparte con las problemáticas que hay acá. Exactamente, el Papa ha puesto en años pasados como justificativo de su no llegada el hecho de que, bueno, de que la Argentina era un país muy dividido. Bueno, pero justamente, es decir, la presencia de él es desde su lugar religioso y desde su mensaje, es lo que tendería uno a pensar a unir a los argentinos, a acercarlos, a terminar con esas diferencias, o por lo menos a disminuirlas. Para mí es un misterio y no puedo dejar de asociarlo a la política, es decir, que el Papa interviene en la política interna de la Argentina desde un sesgo o con un sesgo. Bajemos un poquito de nuestro círculo, donde opinamos de cuestiones políticas y luego de otro lugar. Vayamos al común de la gente. Se hicieron algunos muestreos en todo el país. La mayoría, cuando le preguntan por qué no viene, no sabe. La verdad que es una pena, porque uno ve el esfuerzo, movimientos sociales, tener que ir a Chile, 2 días, el dinero, los argentinos, cruzar. No sabe, contesta la mayoría. Le molesta a la mayoría también de los católicos argentinos que el Papa haya recorrido casi todo el continente y no venga nunca a nuestro país. Como poco, lo que planteabas vos el otro día, una misa en Mendoza. Ni Macri, ni Massa, ni Cristina, ni Pichetto, nadie. La gente, los fieles y los católicos. El 91% dice que creen en el Papa por cuestiones religiosas, que le importa un bledo la historia si el Papa recibió a Cristina, a Eve, a Macri 14 minutos, con buena cara, con mala cara, a la nena de Macri, como que la gente está ajena a esa situación. Y piden fundamentalmente 2 cosas cuando se refieren a la Iglesia: que trabajen sobre la pobreza, sobre el control que hay desde el punto de vista que Argentina invierte mucho en la pobreza y parece que a la gente no a todo el mundo le llega, y en el tema de los abusos, que hoy lo hablábamos con Débora, porque en la Argentina pedofilia, el tema de los abusos de la Iglesia para con menores, en algunos casos emblemáticos, y que hoy tuvo una caja de resonancia, porque en Mendoza está el caso Próbolo, un instituto de chicos con inconvenientes auditivos, sordomudos, la mayoría, donde hay una asociación ilícita, y hoy recién con la caída de una cocinera que estuvo prófuga y que casi sintetiza lo que es el escándalo de la Iglesia metida en Pero aparte se ha hablado muy poco de este caso, que es un caso tremendo. aberrante. Y creo que en su momento Francisco trató de poner un poco de luz a las cuestiones de la pedofilia y la Iglesia, y me parece que llegó hasta ahí, ¿no? Pero el tema es que la justicia tampoco avanza demasiado ahí, porque este caso es un caso que, si bien se ha investigado, yo diría que tiene algunas cuestiones vinculadas también con la impunidad. Es el Instituto Próbolo, recuerdan ustedes que allí se alojan chiquitos sordomudos y que se denunciaron abusos aberrantes durante muchos años contra estos niños con esta problemática. Allí hubo detenciones, bueno, efectivamente hay detenido un sacerdote, pero tienen arresto domiciliario Nicola Corradi, que era el sacerdote que comandaba un poco toda esta institución. Otra monja llamada Kosaka Kosumo también tiene arresto domiciliario, lo mismo que una mujer que era un poco la administradora del lugar. Detenido hay uno solo, el cura Horacio Carballo y otros Corbacho, perdón, y otros empleados. No viene por eso. El Papa no viene por otra cosa. Pero va a estar cerquita, hoy me dieron, Chiche. muy cerquita. Ahora, hoy me dieron una explicación interesante. La última misa que hizo Bergoglio en la Argentina, había 200 personas. Todo este reclamo nacional por la presencia del Papa... Pero no era el Papa. Claro, era Bergoglio. Bueno, el cura de la iglesia de mi casa van 20. Y el tipo no se deprime. Con suerte. Pero no es Papa. Claro. Pero por ahí mañana es Papa y... el tema del Papa... A ver, 200 personas... Me lo dio... Messi cuando era chiquito y jugaba en Rosario no le iba a ver nadie. No lo veía nadie, mira. A ver si nos entendemos. Lo ha dado una persona vinculada al Papa. Lo que dice es que ahora tanta pasión por el Papa, el país que tenía, porque Bergoglio fue cardenal de la Argentina, no es que Bergoglio era un curita de barrio, digo, Bergoglio era un tipo muy importante, cuestionado a nivel... Lo que dice, la última misa que hizo el Papa en la Argentina, el Papa cuando era Bergoglio, hubo 200 Mira, yo te firmo. Pero no, bueno, pero me parece que no tiene que ver. Pero quiero volver a lo de...
Creo que en el mundo se están generando estos fanatismos que están contaminando la vida de las sociedades. Y lo que está pasando entre el pueblo mapuche, por un lado, y esta vocación, este fanatismo religioso que tiene que ver también con alguna negociación económica. La vez pasada yo me reunía con gente de Vaca Muerta y lo cierto es que también hay toda una especulación económica en la venta de servicios a las empresas petroleras y a los subcontratistas. Yo comparto lo del compañero, tienen que generarse mesas de diálogos y esta posición de los grupos mapuches me parece que no le hace ningún favor a la causa son radicalizados, sí. Claro. Sí. Por favor, bueno, sí. y hoy se puso la lupa en Noemí Paz, fundamentalmente, que era la cocinera del próbolo, donde la justicia lo que la posiciona en partícipe necesaria, es decir, la pone como coprotagonista de los abusos porque ella los sabía y nunca los denunció como durante años, ¿no? Y los encubrió. Y la justicia ella estuvo prófuga durante todo este tiempo hasta que supo inclusive que la investigación se estaba desarrollando y armó todo un aparato para poder estar prófuga. La detienen en la localidad de Maipú. El tema es que hay otros 15 involucrados que no están siendo detenidos todavía porque la justicia todavía no los llamó a declarar. Están esperando que los chicos en cámara Gesell sigan haciendo las declaraciones y todavía la justicia demora. Lo que creen es que hay una connivencia por parte de la justicia y de la iglesia mendocina que está tratando de poner y pisar el freno. Uno piensa, ¿no? Por eso físicamente lo cerquita que va a estar el Papa de la provincia de Mendoza con un caso tremendo. Ojalá dijera algo con respecto a estas cuestiones, porque él cada 2x3 da algún mensaje con respecto al tema de los abusos de la pedofilia. Bueno, en el caso de uno de los curas. De hecho, Graci nunca dijo nada. No, claro, en el caso de uno de los curas, Nicolás Corradi, tiene 82 años y ya tenía denuncias por abuso en Verona. Y realmente esto sale a la luz del caso de Corradi en Washington, cuando fue la famosa denuncia de toda la red de pedofilia de la iglesia. Y la iglesia, la verdad, no ha tenido una actitud precisamente de combatir este problema, que lo conoce, lo sabe, tiene que ver con esto del celibato, una discusión que nunca se plantea. Bueno, es que justamente Corradi, los dos curas que están investigados en Mendoza, también están acusados de haber incurrido en 2 abusos en La Plata. Ellos cuando vienen de Verona, vienen a La Plata, están en el Instituto Próbolo de La Plata, donde se cree que habrían abusado de 2 chicos en la década del 90. Uno de ellos uno de estos curas estuvo hasta 2016 ahí y después van a Mendoza donde se empiezan a conocer todos estos otros casos. Pero la iglesia, ni Francisco hoy, ni Benedicto en su momento, jamás hablaron de estos casos. Incluso en Italia, donde se dieron muchísimo más casos que en Mendoza, hay gente que lo filmó, una víctima lo llegó a filmar con una cámara oculta. El cura que aparece confiesa el abuso, hasta hace chistes sobre eso, y la iglesia jamás avanzó sobre este tema. Graci, por ejemplo, Graci, condenado por la justicia argentina, no empezó el juicio canónico en la iglesia. ¿Qué te pasó como católica, Mirta? Yo me siento como muchas con las personas que hablo. La verdad que estoy desilusionada en muchos aspectos desde hace un tiempo. Yo me puse como todo el mundo contentísima cuando Francisco fue elegido papa, creo que todos lo adorábamos. Pero empezó a tener actitudes que la verdad a mí me molestaron y a gente que yo conozco también, lo de Milagro Salas y un montón de otras cuestiones que... Igual la fe debería estar por sobre todas las cosas, ¿no? La fe debería estar por sobre es que no tiene que ver la fe con la iglesia, tiene que ver con otra cosa. No tiene que mezclarse, sí. Debería. Política y tantas cosas. Pero las actitudes hacen que la gente... Bueno, qué viernes, por favor. Acá con Tartesi dice que tiene mosquitos en el fondo. Sí. Qué buen nombre para un espectáculo en Carlos Paz, ¿no? Para la temporada que viene vamos a hacer mosquitos en el fondo. Gatos salvajes, ¿no? No, reatos. No, reatos. Reatos salvajes. Sí. Y hay otra que se llama... No, no se puede decir. No. Después te lo decimos. Sí, hay que decir las cosas. Para eso estamos. ¿Qué pasó? Agua. Tomé así como aire y... Ay, por favor, ¿qué programa? ¿Se fue Milei ya? Sí. Me había olvidado cómo era. Qué groso, Milei. Cómo se empieza... Me gusta cuando se va un poco de los límites, ¿no? Espero que la doctora se haya sido bien. Se transforma. Le pedimos perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué está mostrando? ¿Fotos? No. Bueno, después del corte te voy a mostrar fotos hot. Tremendas. Con J. Hot.
Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. Bueno, la verdad que refrescante para... Sí. ¿Quiere el pronóstico? No, porque tengo para usted. A ver, ¿tenemos las imágenes? Seguimos escarbando, mirá. Seguimos escarbando el Instagram de... Es Charlotte Canigia. No. A ver. Es una mirada... Diego, cuidado. Miradas insinuantes. Ya me dijo que nací en 1920. Podría ser el hijo. No. ¿Qué está Podría mirando? ser el hijo. ¿Eso en el Instagram? Esa es una captura que estaba en tu Instagram. Escucha la música. Escucha. ¿Y cuando bailamos? Cuando bailamos. ¿Y el piquito? ¿Eh? ¿Y el piquito? Usted entró hace muy poco para pedir piquito ya. No. No, querida. Te pidió un piquito al aire. Son tremendas, Chuseando todo, ¿viste? Te haga hacer Bueno, así Ah, llegó. ya. Pará, Así llegué. Así llegó, mirá. Sí. Qué vientos intratables, ¿eh? Qué vientos intratables. Gran compañera, brillante periodista. Este aplauso para la gran ¡Vamos, Liliana. Liliana! ¡Vamos, Lili! Gracias por habernos acompañado. Ahora en mi Instagram, que es @santihermano, en mi Instagram voy a poner fotos. ¿De qué? De las compañeras. Si llegás a encontrar una, pasásela a mi marido que va a estar feliz. Gracias, Relojes Polis. Gracias, Liguria, por la ropa. Pásenla lindo, disfruten. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Gracias por todo.